necesidad de optimización del recurso hídrico. En esa línea de ideas, el curso está planteado en los siguientes aspectos, ¿no? Primero vamos a hablar sobre los aspectos generales del asistente técnico en riego tecnificado, luego las actividades de acompañamiento productivo y finalmente las actividades de operación y mantenimiento. Porque esta persona, este profesional encargado que va a conducir el acompañamiento, mm, más que dedicarse o orientar sus esfuerzos al aspecto productivo, lo va a orientar a la gestión idónea, sobre todo en la operación y también en el mantenimiento de los diferentes componentes que conforman el sistema de riego tecnificado. Sin dejar de lado, obviamente, el apoyo, ¿no? El apoyo y la asistencia técnica en el aspecto productivo. Y esto básicamente porque cuando se planteen proyectos de riego tecnificado, por lo general, o en la gran mayoría de veces, se modifica lo que se denomina como cartera del cultivo, ¿no? Se va a modificar la cartera o la cédula de cultivo. Y esto va a ser obligatorio, así no quieras modificarlo, ¿no? Te guste la cartera de cultivos que tienes ahora, tu bisabuelo lo cultivó, tu tatarabuelo igualito, tu abuelo, tu papá, tú, y esperas que tus hijos, tus nietos, bisnietos, también lo sigan cultivando. Sin embargo, te vas a dar ante la realidad de que vas a disponer de un volumen o vas a liberar un volumen de agua que anteriormente se perdía. No vas a disponer de mayor volumen, sino que ahora vas a tener ese volumen que antes se perdía, ya no se va a perder. ¿Y qué vas a hacer con ese volumen de agua que estás incrementando por la eficiencia? Simplemente lo tienes que utilizar en algún tipo de cultivo, pero te vas a dar con la realidad de que has hecho una inversión importante en la implementación de tu sistema de riego, que tienes que orientar tus nuevos procesos productivos hacia cultivos también que sean más rentables, que tengan mejor acogida en el mercado, que estén vinculados a mercados crecientes, a mercados más exigentes, etcétera. O sea, de una u otra forma, cuando implementes riego tecnificado, vas a tener que modificar o variar también tus procesos productivos. Para comprender mejor esto, debemos de recordar rápidamente cuáles son las ventajas que tiene un sistema de riego tecnificado por aspersión o por goteo frente a un sistema de riego convencional o por gravedad, como también se suele llamar a este. Más allá de el incremento de la eficiencia de riego, ¿no? Es decir, va a haber menos pérdida de agua en la aplicación del riego. En inundación llega con exageración, utilizando mangas, tubos, etcétera, llegarás pues hasta 65%. En cambio, con aspersión llegas hasta un 80-85%, con microaspersión llegas entre 85 a 90% y con goteo llegas de 90 a 95%. Es decir, mientras más tecnificado, y acá hay que entender claro que mayor tecnificación indica mayor precisión o mayor cercanía con el punto directo de agua que se va a liberar, ¿no? Mientras mis emisores estén mucho más cerca al punto específico de la planta que va a absorber el agua, mi eficiencia se va a incrementar más. Por eso es que el de aspersión todavía es reducido, es limitado. Si es microaspersión, llegas hasta 85%. Y si es para hortalizas, si está, el aspersor está a una altura de 30, 40 centímetros. Pero si ya hablamos que ese aspersor está a una altura de 1,5 metros, 2 metros, la eficiencia nuevamente va a bajar, llegará pues hasta 60. En cambio, por goteo es mucho mayor. Pero además de esa ventaja visible, fácilmente identificable,
Existen otras ventajas que se tienen que tener en cuenta y que el asistente técnico que los va a acompañar tiene que conocer para que pueda ir liberando recursos y los pueda ir optimizando. Vinculado a la eficiencia de riego, vamos a encontrar el consumo de agua. En el sistema tecnificado de goteo, el consumo de agua va a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Básicamente porque le vas a poder proveer de un volumen establecido y de forma muy directa a la planta, ¿no? No va a haber, por decir de alguna forma, una gota que no caiga donde tú querías o en un punto muy cercano que sabías que la planta lo iba a absorber. En cambio, por aspersión, microaspersión, todavía hay un margen, ¿no? Y por goteo y por inundación ya ni qué decir. Ahora, en cuanto a el comportamiento del sistema frente a al relieve y la pendiente del terreno, podemos indicar que el sistema por, eh, por goteo es el que se adapta mejor, ¿no? A las pendientes, al relieve, etcétera. Si la pendiente es muy pronunciada, simplemente las cintas, ¿no? Con los portagoteros, las dispones de forma transversal o de forma perpendicular a la pendiente y listo, solucionaste el problema. En cambio, en el sistema por aspersión se puede hacer lo mismo, ¿no? Los aspersores, los parantes de aspersores con los aspersores, la tubería se puede ir colocando pues, según las líneas del título, pero vamos a tener la dificultad que un sector o un segmento del área de riego se va a ver más beneficiado, va a tener recibir mayor volumen de agua y la otra menos, ¿no? Y eso por la pendiente natural del suelo. Eh, Otra característica es que los sistemas por goteo, ¿no? Como vienen con impulsión, esa impulsión les permite superar las pendientes en contra. En aspersión, relativamente se puede plantear, se puede ver algo similar, pero ya en inundación sí, no. Ya es imposible, porque si el sistema por inundación se encuentra en un terreno con pendiente, ¿no? Va a discurrir en favor de esta pendiente, va a generar procesos erosivos, hídricos principalmente, y en un determinado momento, en lugar de generar alguna situación de ventaja, alguna situación especial, va a generar toda una situación compleja. En cuanto a la interacción de estos sistemas con su entorno, con el medio ambiente y también con la difusión de plagas y enfermedades, el sistema por inundación es el que tiene un efecto más negativo con el entorno, toda vez que, como su mismo nombre lo dice, eh, el agua se va a distribuir por gravedad dentro, se va a distribuir internamente al predio por gravedad. Eso va a hacer de que el agua necesariamente arrastre partículas de suelo de un punto a otro. Del lugar de donde las retira, las erosiona. El lugar donde las deposita, o rompe el equilibrio que tenía, ¿no? Porque ya tienen más suelo, más fértil, entonces hay otra proliferación de especies nativas y similares. Eh, Sin embargo, ya sí es necesario indicar pues que el sistema de riego tecnificado que tiene menos impacto negativo o casi ningún impacto negativo va a ser el de goteo, porque la gota va a caer a una determinada altura, 5 o 7 centímetros nada más del suelo, y va a caer por gotas. Eso va a hacer de que efectivamente sea muy difícil que adquiera una fuerza tal la gota, ¿no? En 20, 25 centímetros y caiga con tal fuerza que genere eh, erosión en el suelo. No va a suceder así, ¿no?
En cambio, el de aspersión sí, podría ser que eventualmente la gota caiga con algo más de fuerza en un punto y genere que se levante algo de tierra y similar. Eh, sí, pero si hablamos del sistema de riego convencional por gravedad, ahí sí ya no se puede, ¿no? Porque como va a arrastrar, va a erosionar un punto, va a alterar el equilibrio de otro punto y así sucesivamente. Ahora, en cuanto a la diseminación de plagas y enfermedades, el criterio es más o menos el mismo, mientras que en el sistema por gravedad o por inundación, las plagas y enfermedades van a ser trasladadas desde distintos puntos hasta el ingreso. Eh, la disposición final que se haga de estas, él nada más lo está. Entonces, pero sí se entiende que como el portaaspersor tiene una altura que va a ir variando, se va incrementando de acuerdo a las necesidades de la plantación, ¿no? Se puede incrementar esto. Ahora, lo que sí vamos a encontrar ahí es de que tendría que ser una gota muy fuerte, no sé, un evento bastante raro, por ser una vez que permita vería. Y lo mismo, como les dije, sucede en lo que es plagas y enfermedades, ¿no? El sistema por inundación va a arrastrar las plagas y enfermedades que pueden estar localizadas en un punto específico y lo va a arrastrar y lo va a distribuir por todo el predio de producción. En cambio, si es un sistema por goteo, es más difícil, ¿no? Si es un sistema por aspersión o microaspersión, igualmente, ¿no? La gota tendría que caer en un punto específico donde hay una infestación y esta por rebote termine retirada, termine en otro espacio, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues el de goteo, ¿no? Que como les dije, la gota cae a una cierta altura, no alcanza demasiada fuerza ni demasiada velocidad por la altura pero que es manejable todavía. Entonces simplemente hay que conversar y explicar. Y finalmente tenemos en este comparativo las características de la población que va a interactuar con estas montañas, ¿no? Para empezar, hay que mencionar que estas placas son de tipo drywall, no hay que estar colgándose. Otro aspecto importante a tener en cuenta es de que lo traten de preservar en su estructura íntegra tal como está, eviten estar cayendo, tirándose, amontonándose, ¿ya? Bien, para terminar, relacionado a la mano de obra y el nivel de conocimientos que ésta debe tener para operar estos sistemas. El tema por gravedad no se requiere ningún tipo de conocimiento especial. En todo caso, se entiende que dependiendo de la experiencia, estos procedimientos se irán integrando mejor a su conjunto de habilidad, al conjunto de habilidades del profesional, ¿no? Sin embargo, sí es necesario mencionar algo. Para lo que es la operación del sistema de inundación, no se requiere demasiado personal, ¿no? Bastan dos así que ayuden a ir trasladando el volumen de agua desde un punto hasta el otro. Eh, y en cuanto al conocimiento y sencillez, no se requiere que estos pues tengan cierto conocimiento especial, que hayan asistido a algún centro de educación superior de forma integral, completa, parcial, lo que fuese, ¿no? Simplemente se requiere que tengan la disponibilidad y algo de criterio lógico para desarrollar las diferentes actividades de manejo del sistema. En cambio, en un sistema de riego por aspersión, eh, la mano de obra se va a emplear principalmente en cada oportunidad que se haga la instalación de los predios. Y también cuando se estén rotando de secciones o de tramos, pues no, ahí sí tienes que hacer la desconexión de todos los elementos, trasladarlo hasta el otro punto y volverlo a reinstalar.
En cambio, en el sistema por goteo no se va a requerir demasiada actividad en ese sentido. Sin embargo, sí se va a requerir eh, inversión, ¿no? De mano de obra importante para las actividades que se van a desarrollar. Dentro de esa mano de obra vamos a encontrar a especialistas, ¿no? A los consultores especialistas, y además de la mano de obra no calificada. En cuanto al sistema por goteo y la sencillez de su manejo, no es necesariamente muy sencillo ni tampoco es difícil. Es simplemente un conjunto de acciones este, de prevención que vas a ir incorporando para poder generar el manejo apropiado. Entonces, como podemos ver acá, el sistema de riego tecnificado, a medida que esté más tecnificado, que esté más actualizado, va a ir reduciendo sus costos operativos principalmente. Sin embargo, va a requerir algunos lineamientos, algunas especificaciones muy puntuales, incluso en determinados periodos o momentos productivos. Entonces, vamos a ver ahora a qué entendemos como asistencia técnica en riego tecnificado. A ver un ratito, ya acá se ha movido una. Bueno, acá está. Ya. La asistencia técnica siempre va a ser un conjunto de actividades, no solamente de manejo, sino también de gestión administrativa incluso, que va a ser implementado por una persona o un grupo de personas, si es que las necesidades productivas lo determinan en esa forma, y que va a tener una orientación principalmente de facilitar el proceso de adaptación o el proceso de acomodo de los beneficiarios con el nuevo sistema de riego, su enfoque, sus características y demás aspectos. Eso va a ser fundamental que ustedes lo tengan claro. La asistencia técnica en este tipo de proyectos se va a orientar a facilitar la adaptación de los beneficiarios al nuevo sistema de riego. Y también se va a orientar a generar las condiciones apropiadas para el manejo de los nuevos procesos productivos, ¿no? Si es que estás modificando sustancialmente o si están apareciendo ahora y no aparecían antes, etc. Ahora, ya netamente hablando desde un punto de vista técnico, el asistente técnico para este tipo de proyectos puede ser una persona natural como también puede ser una persona jurídica, ¿no? Eso ya depende del profesional que es, el que tome interés, la empresa y demás, ¿no? Entonces, el asistente técnico tiene que tener experiencia en el manejo de vehículos, principalmente motorizados, por periodos intermedios de tiempo, ¿no? No vamos a decir que demoran años de años, ni tampoco unos segundos, pero sí pueden tener una duración específica. Entonces, el asistente técnico, además de su experiencia, también es necesario que sea una persona, un profesional que maneje ciertos procedimientos. Eh, Más allá de eso, hay otro conjunto de actividades que se recomienda siempre, ¿no? Relacionadas a los organizadores, tubos y demás. Eh, Tiene que ser organizado toda vez de que sus procesos de acompañamiento los va a tener que conducir o va a tener que trasladarlo a la zona específica de trabajo.
Entonces también tiene que ser responsable, ¿no? Toda vez de que sobre esta persona van a yacer las expectativas y exigencias de los beneficiarios de riego tecnificado, ¿no? Es decir, si ven que todo está yendo bien, para ellos también, si ven que está mal, lo más seguro es que empiecen a preocuparse. Y por último tenemos el concepto de proactivo, ¿no? El aspecto proactivo que debe de implementar el asistente técnico. Este debe ser proactivo y esta proactividad tiene que estar orientada a encontrar o identificar, ¿no? Un libro que posteriormente se va a retornar. Entonces, el asistente técnico, además de ello, tiene que ser una persona que tenga suficiente criterio para discernir entre las posibles soluciones que se presenten a problemas que se vayan identificando, que se hayan identificado. En cuanto a su perfil profesional o su perfil formativo, puede ser un ingeniero, un bachiller, un egresado de los cursos de agronomía, pueden ser de la Facultad de Zootecnia, etcétera, ¿no? En cuanto a los conocimientos especiales que se recomienda deba tener un asistente técnico en este rubro del curso, este debe tener conocimiento sobre el diseño, la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de riego tecnificado, ¿ya? Estos principalmente si se va a requerir alguna modificación, alguna alteración. Además de ello, debe ser un profesional que conoce el proceso productivo de distintos elementos relacionados eh, em, además de tener los conocimientos sobre el sistema de riego específico, también debe de conocer apropiadamente, tener conocimiento sobre la realidad productiva del producto que estás trabajando, ¿no? Si yo desconozco cómo se trabaja o cómo es que se pela, no sé, el coco, simplemente lo voy a hacer de forma eficiente. Entonces, para este tema de entrenamiento a mayores, tenemos que revisar las metodologías de educación a adultos. Además de eso, también es recomendable que el equipo técnico, el asistente técnico, tenga esa predisposición de poder contar o poder trasladar algunos dispositivos. ¿Ya? Sin embargo, ya se ha estado conversando, se va a proceder a hacer esas actividades de forma más regular en las diferentes iniciativas que se manejen. Ahora, estas son las principales actividades que va a realizar el asistente. El primero es verificar las características de la asistencia técnica y la capacitación. En otras palabras, el asistente o quien a sus veces va a tener que ir de predio en predio, de zona en zona, no lo sé, verificando, ¿no? Si las unidades productivas efectivamente están participando y están desarrollando. Adicional a ello, se va a considerar también que se dicten clases de recuperación de las horas mínimas que se han perdido en las últimas semanas. Y por último, va a ser función del asistente técnico verificar la disponibilidad o controlar o apoyar en el control de la disponibilidad presupuestaria para atender la demanda por un día de producción. En otras palabras, que tenemos que verificar nosotros primero si el beneficiario efectivamente pertenece a la organización o no.
Para eso nos vamos a remitir al registro que vienen manejando los gobiernos subnacionales, ¿no? Porque ahí está definido a nivel incluso de distrito. Ahora bien, lo siguiente que se tiene que verificar es la intención de siembra. ¿Qué áreas o qué cantidad de hectáreas pretende sembrar en función a la nueva célula de cultivo? Luego se va a verificar el alcance de la asistencia técnica, es decir, si han programado 20 asistencias técnicas, ¿no? O 15 ya. Una por cada mes del año y 3 de reserva por si se pierde. Entonces, cuando hablamos de alcance de la asistencia técnica, nos referimos así, así, la cantidad de visitas de asistencia técnica en la fase de producción o en el eslabón de producción. Comprende toda la partida, si hay otra partida que indique EPPs, qué sé yo, ¿no? El alcance de la asistencia técnica, la cantidad de cursos al día siguiente para suplir la cantidad faltante, no lo sé. Pero sí es importante que se indique, porque a partir de esto se va a elaborar el, el registro de participantes, donde se va a incluir además del nombre, el DNI, la firma, el área, tanto que está en siembra como la que está en secado. Entonces, aparte de eso, ¿no? Ya queda como característica el cumplimiento de los requisitos mínimos, la disponibilidad de presupuesto para atender las demandas de la unidad de producción. Sin embargo, estos vamos a ir definiendo en un determinado momento. ¿Ya? El asistente técnico es quien va a definir este primer proceso de planificación, ¿no? Fulano, sultano está pensando, va a ser de mí, para que la MIS tenga conocimiento. Ahora, bien, en cuanto al desarrollo de la propuesta de capacitación y de entrenamiento, esta se tiene que mantener conforme se ha indicado, se debe de hacer el esfuerzo para poder cumplir con la cantidad de visitas que tenía previsto. Eh, Además de ello, es una metodología de enseñanza que ya nos está resultando. Y también, pues, ir actualizándote, ir perfeccionando en los otros temas que son de tu interés y de tu gestión. Otra función del asistente técnico va a ser la de organizar, coordinar y ejecutar las actividades de operación y mantenimiento del sistema. No solamente el asistente técnico se va a remitir a lo que es la capacitación, el entrenamiento, sino también él tiene que darse tiempo para la operación y mantenimiento de esa infraestructura, para ver si está conforme se requiere mayormente o si requiere o si necesita algún otro tipo de experiencia de situación. Eh, Ahora bien, otro aspecto a considerar siempre va a ser la capacidad que tiene de organizar y de implementar un proceso o algunos procesos productivos. Esto con la finalidad de ir generando o ir orillando a que tanto la siembra y cosecha pueda alcanzar con otra fase y pueda completarse. Ahora bien, hay algunos aspectos que sí quería que sean verificados, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de un plan de capacitación y precio de mantenimiento. Siempre que aunque esto lo elabora de manera conjunta la supervisión con la liquidación, ¿ya? Ahí se va a elaborar un documento
que indique cuáles van a ser las sanciones que se va a aplicar en tales o cuales circunstancias. Ahora, este plan de operación y capacitación, ¿no? Es un plan distinto al que se va a ver elaborado cuando se hable del IPEC. Otra característica de esta situación es que se requiere algún otro tipo de apoyo para que se puedan implementar todas estas actividades, ¿no? Se tiene que buscar cumplir con los cronogramas que estás considerando, que estás recomendando, para evitar sobrecargas de tensiones y similares. Igualmente, es recomendable que el asistente técnico a este nivel ya tenga pues una libreta, un cuaderno de apuntes, ¿no? Donde se vaya plasmando las diferentes situaciones que se puedan encontrar y similares. Bien, vamos a ver ahora algunas actividades de acompañamiento productivo. Para poder comprender mejor estas capacidades, estas habilidades que vamos a describir para tu caso el día de hoy, primero debemos de recordar qué es una cédula de cultivo. La cédula de cultivo básicamente viene a ser eh, viene a ser el compendio estructurado de los diferentes productos o cultivos que se conducen en este predio o que en algún momento se condujeron. Ahora, respecto a la necesidad de variación, si ustedes ven ahí en la imagen, ¿ya? El primer recuadro nos indica los cultivos que se conducen en una situación normal, ¿no? En el segundo recuadro que está a su frente, que ya pasó por el segundo texto que está mirando, que también puede ponerse frente, entonces, cuando se va a instalar o cuando se instala un sistema de riego tecnificado, este nuevo sistema va a optimizar el recurso hídrico. Si en cabecera de la parcela te entregaban 20, o vamos a poner ya, un decímetro cúbico, un litro de volumen, ¿no? Eh, este litro que es entregado por el sistema de gravedad no convencional se perderá un 50%. Quiere decir que de litro únicamente se va a poder distribuir a las plantas medio litro. Entonces, lo que he hecho es proceder a verificar si se ha instalado la cantidad de áreas que se habían comprometido, ¿no? Sin embargo, antes de poder iniciar cualquier proceso de cálculo y determinación de los indicadores, debemos de tener presente un siguiente aspecto. Como se va a optimizar el recurso hídrico, en el ejemplo anterior decíamos que nos entregaban un litro por segundo. En el esquema anterior, ese litro por segundo alcanzaría pues para 5 eventos, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando ya se va a implementar el proyecto de forestación, de reforestación, de siembra y cosecha de agua, o en este caso de riego tecnificado, el volumen de agua va a optimizarse, porque ya no se va a desperdiciar. Como no es por gravedad, va a haber un volumen de agua que que se rescata, por decirlo de alguna forma. Entonces, si con un litro de agua yo podía atender 10 hectáreas, quiere decir que por hectárea yo terminaba aplicando aproximadamente
0.25 mililitros, ¿no? O 0.25 litros por segundo, la cuarta parte de un litro. Pero ya ahora que voy a tener un sistema heliotecnificado, ¿no? Yo voy a disponer libre aproximadamente un 90%, es decir, aproximadamente casi 4.5 litros ¿no? Pero yo voy a seguir manteniendo los 5 litros que anteriormente me quedaban y que, con los cuales yo regaba una cantidad de X de hectáreas, pero ahora voy a tener 5 litros más. ¿Qué hago con esos nuevos 5 litros? Obviamente los tengo que incorporar en un proceso productivo, lo que se denomina la nueva cartera productiva o el nuevo proyecto de inglés, ¿no? Ahora, pero eso hace de que además tengamos que adecuarnos al nuevo cultivo, que puede tener las mismas preferencias, las mismas orientaciones, como también lo puede hacer. Eh, entonces, se va a proceder a la elaboración de otro instrumento, ya que se está indicando que va a haber una variación debido a la modificación de la célula de cultivo. En esta nueva célula de cultivo tienen que incorporar los nuevos cultivos y sus respectivas áreas, si es factible a nivel de cada uno de los alumnos y similar. Eh, entonces, en la práctica, cuando implementemos un sistema de riego tecnificado, un sistema este, de riego por aspersión o por goteo, va a significar que vamos a liberar al menos 4.5 litros de agua, ¿no? En el ejemplo anterior, hacia dónde lo vamos a trasladar, ¿no? Por lo general, en estas situaciones, lo que hace el beneficiario es disponer de mayores predios para emplear ese volumen de agua. Ahora, eventualmente, así se podría utilizar para otros fines, ¿no? Como los fines poblacionales, pero en ese caso ya se tenía que coordinar bien el costo del asiento, del elemento de provisión. Entonces, el asistente técnico va a orientar al curso para que éste pueda adecuarse apropiadamente a la nueva situación con proyecto. Y ahí tiene que buscar la sostenibilidad entre los métodos. No todos los métodos de capacitación de entrenamiento van a ser similares, ¿no? Debe existir necesariamente una variación. Eh, entonces, no se olviden verificar primero la célula de cultivo para que de ahí recién puedan iniciar la programación de sus propias actividades. Ahora, dentro de este acompañamiento que va a brindar el asistente técnico comercial, vamos a encontrar una serie de situaciones poco claras. Eh, la capacitación va a ser siempre un proceso de enseñanza-aprendizaje bidireccional a través de la cual se van a ir compartiendo experiencias, destrezas, conocimientos, habilidades. Eh, Ahora, en cuanto al proceso de enseñanza, ya habíamos estado mencionando cuáles son las características. No se olviden que la capacitación es un conjunto de eventos eh, y la capacitación va a ir vinculada siempre de los procesos o los esquemas de capacitación propiamente dichos. Entonces, cuando se llama
o cuando la capacitación es individual, se va a denominar asistencia técnica, ¿no? Y tiene sus ventajas, sus desventajas, sus opiniones y demás. Entonces, la asistencia técnica o capacitación individual va a tener siempre como parte de sus propósitos el implementar buenas relaciones entre el personal técnico y la familia rural, además de generar un contexto, un escenario, un entorno de cierta amicalidad que permita una comunicación más convencional y que también eso garantice que se vayan a estar tomando en cuenta las directrices, los lineamientos que se vienen encomendando. Ahora, una de las desventajas, vamos a hablar primero de las desventajas de este sistema por goteo, es que eh, se requiere un personal que tenga cierto nivel de conocimiento para que pueda orientar apropiadamente los procesos a modo de capacitación y demás, ¿no? Otra ventaja es que, digamos, se genere un espacio apropiado de fortalecimiento de la autopercepción. Ahora, dentro de sus desventajas está que demanda demasiado gasto, es muy costoso, se puede producir normalmente, dice. Entonces, esas van a ser parte de las desventajas. En este punto es necesario recordarles que la capacitación individual, la asistencia técnica, es una actividad netamente de confianza, ¿no? Además de eso, de ser también parte del proceso formativo de algunos estudiantes. También como desventaja podemos mencionar que estos tipos de proyectos, que además de demandar de gastos para la alimentación, demandan o están de forma consistente, de forma bastante regular, orientadas a solicitar algo de apoyo económico, financiero, para algunos gastos, ¿no? Sin embargo, ellas están, se les aprecia, al menos de primera vista, bastante bien de salud, entre otros aspectos más. Eh, ¿Cuáles son las desventajas de esta capacitación individual? La principal desventaja es que se consume demasiados recursos por cada uno de los beneficiarios, ¿no? Eh, si son 8 o 10 alumnos, tienes que atender a cada papá un promedio de 1 hora para que luego pase el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Pero lamentablemente no se da. Ahora bien, entre las otras ventajas está que puedes inducirte al Salón de la Fama o algo similar de él, ¿no? Para poder generar el recambio respectivo. Entonces, la capacitación individual siempre va a ser un proceso de consolidación de los intereses, de las expectativas del estudiante. En cuanto a sus desventajas, ¿no? Ya hemos mencionado del gasto del tiempo, hemos mencionado el agua. Mm. Eh, una ventaja del asistente técnico de campo va a ser que puede recomendar o puede indicar a alguna persona, a algún otro conocido,
que pueda integrarse, que pueda asumir algunos niveles de responsabilidad. Ahora, la otra metodología de acompañamiento es la asistencia técnica o la capacitación grupal a través de diferentes esquemas, curso, taller, etcétera, ¿no? Cada una de estas actividades grupales tiene su procedimiento propio ya establecido. En el caso de los talleres, ya sabemos que es un evento de capacitación de entrenamiento netamente práctico, donde a través del empleo de una serie de instrumentos, una serie de documentos, se pueda implementar de la forma apropiada. Eh, Luego, el procedimiento propiamente dicho para la actividad de taller, ya eso lo ve posteriormente, ¿no? Ya tiene que verificarse ahí. Ahora vamos a hablar sobre las actividades de operación y mantenimiento. Antes de eso, vamos a dejar claro algunos aspectos que podrían todavía que darle bien atención, ¿no? Lo primero que deben de recordar ustedes es que el, los eventos de capacitación pueden ser variados, no solamente el taller, puede ser la charla, puede ser el conversatorio y demás, ¿no? Ahora, en cuanto a las actividades de operación y mantenimiento en los sistemas de riego tecnificado, esto es importante. Primero, un mantenimiento exterior a través de la revisión, la verificación que todo esté ok, y de necesitarse de procederse con una mejor y demás, uno nos comunicas para poderlo impulsar rápidamente. Eh, un método comúnmente utilizado para desarrollar el mantenimiento, la limpieza de las instalaciones es el que se denomina como flushing, que tiene como característica principal que van a... ¿cómo? Este flushing es un lavado a presión. Esta presión puede llegar de 3 hasta 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Imagínense la presión que tiene. Por lo tanto, hay que estar bastante atentos en los diferentes procesos. Ahora bien, este flushing está pequeño, se esconde el celular, ¿no? Para no el celular, ni tele, para no distraernos viendo tele y otras cosas. Sí. Para desarrollar el flushing, ya siempre vamos a empezar por el cabezal, es decir, donde está el equipo de inclusión y las mangueras. Eh, y luego, ¿no? Se va a hacer otro flushing cuando se culmine la frase, la operación de producción a lo largo del año, ¿no? El lavado con el flushing siempre va a tener un inicio en el cabezal, es decir, en el conjunto de documentos donde está el reservorio, el tanque integral, tanque elevado, las conexiones y todo eso para recargar ¿no? Los bidones. Eh, entonces, uno inicia en el cabezal de la presa, libera el recurso hídrico y se va verificando si hay alguna obstrucción o algo similar. Entonces, lo que se va a considerar siempre van a ser esos aspectos. Este flushing tiene que desarrollarse en un solo y único momento, es decir, no puede iniciar a las 6 de la mañana y porque me ganó la hora a las 8, ya lo dejo hasta esta partida y me voy a descansar y mañana retomo. Así no funcionan las cosas porque
vamos a generar confusiones y todo lo demás, ¿no? A lo largo de todo el flushing se recomienda dejar eh, los laterales para evitar algún tipo de accidente. Ahora, se entiende que a esa presión y esa velocidad, el flushing va a terminar arrastrando, ¿no? Todos los sedimentos que puedan estar ubicados en esa carpeta. Ahora bien, eh, vamos a iniciar el proceso. Atención, ya vamos a revisar lo que son mezclas. Entonces, para el mantenimiento de la red, en ocasiones donde las cuales el flushing ya no pueda cumplir su función de remoción, ¿no? Porque estamos hablando de precipitados y cosas así, hay que tener en cuenta, ¿no?, el origen de esto. Entonces, cuando vemos que el flushing no es suficiente para proceder a generar la limpieza, procedemos a trabajar con la limpieza del mantenimiento. Esto va a suceder sobre todo porque se han ido depositando residuos en unos puntos y ahí se han ido precipitando y se han ido generando a modo de cálculos o algo así. Entonces, vamos a proceder a revisar, ¿no?, las denominaciones de los ángulos que están ahí. Sulfúrico, H2SO4, fosfórico, H3PO4. Entonces, se va a diluir en uno de estos ácidos, ¿no?, en aproximadamente 1 litro de agua, un poco más, poco menos. Y si es que el sistema tiene fertirrigación, se va a vaciar todo al rango de sistema de dirección. Entonces, apertura en el tanque mayor y introduce ahí el ácido en la concentración que se haya elaborado. No se olviden que el modo correcto de aplicación es primero el agua y luego el ácido, ¿no? Eh, Hecho esto, se va a proceder ya al cierre de ciertas instalaciones de forma definitiva. Eh, una vez que se ha dejado fluir el agua, ¿no?, se procede ya al cierre de la misma. Se procede al cierre de todos los tirantes, los portagoteros, para que se inicie el proceso de elaboración o de preparación del examen, ¿no? Entonces, si no han traído el ácido, eso ya déjenlo así, pues se les calificará con menos esa nota. Entonces, una vez que el tanque pasado al tanque mayor, ¿no?, con un ácido que estaba estudio de 90 grados, entonces vamos a ver que se va a dejar discurrir luego el agua donde ya se ha elaborado con el caldo madre del elemento de limpieza, ¿no?, y de ahí recién se va a colocar el inyector.
Una vez que se ha hecho la mezcla, la solución apropiada, se va a dejar fluir la mezcla a una presión bastante baja y con los goteros aperturados para que se pueda verificar que hay paso normal de agua. Una vez hecho esto, ¿ya? Una vez que el agua está fluyendo por todo el sistema de conductos, se va a proceder al cierre de los mismos. Se va a cerrar todos los conductos, todas las válvulas se cierra y se retiene el agua dentro de esos conductos hasta la altura que se haya verificado, que se pueda verificar que ha habido este suceso. ¿Ya? Y eh, luego de eso se deja pasar al menos unas 12, 24 horas, después de la cual ya se apertura nuevamente todas las válvulas y se procede a la evacuación del líquido que había quedado concentrado dentro, ¿no? Y ahí se siguen realizando las actividades de siembra similares. No es muy complejo, lo único hay que tener cuidado cuando hace el cambio de variable, que no se demore mucho, porque si nos demoramos mucho, hay dificultades luego en el secado y otros aspectos, ¿no? Luego de eso, una vez que cierran las válvulas, van a proceder ya a la apertura de cada una de ellas, ¿no? Van a ir aperturando, teniendo en cuenta con iniciar con la apertura del módulo más lejano posible. Y lo que se va a buscar es que este periodo de 12 horas o 24 horas en las cuales ha estado retenido una solución ácida en presencia del agua de riego, vaya a generar afectación a esa población ácida, ¿no? Ahora, en cuanto al mantenimiento específico de cada uno de los componentes de un proyecto de riego tecnificado, ¿no? Se tendrá que tener en cuenta en primera instancia todo lo que es las bombas, ¿no? Todas las bombas tienen que ser mantenidas a un periodo de tiempo apropiado. La residencia va a tener conocimiento al respecto y va a ir programando estas. Lo importante acá es que cuando culmine un ciclo de producción, ¿no? Se recoja la bomba, se haga la verificación si sus distintos enrodajes, engranajes están marchando bien, pues lo aprobado. Y luego, ¿no? Se va a generar también una curva de crecimiento, una curva S. Eh, pues así, eso, ¿no? En cuanto a los reinicios, ¿no? Encontramos acá algunas interesantes propuestas. Un aspecto que no debemos de olvidarnos siempre que hacemos el mantenimiento de la bomba es que previo a hacer el trabajo con la bomba tenemos que desactivar las cuchillas, todas las cuchillas, las de acá, las de acá atrás y adelante, y tienen que quedar correctamente empeñadas. Ahora, una vez que se ha culminado la sesión, se proceden estas actividades y de ahí ya se tira hasta un próximo reinicio en el cual se va a volver a revisar la vestimenta convencional o tradicional de este personaje, ¿no? Y ya el inicio es la parte central, digamos, medular, ¿no? Cómo llegan. Entonces, vamos a encontrar ahora el mantenimiento de los filtros que pues, generalmente son estructuras tipo cilíndricas que tienen a un familiar. Estos filtros se van a ir drenando a medida que el agua de filtración va a ir corriendo. Se hacen las inspecciones respectivas para volverlo a colocar y que pueda estar todo ok, ¿no?
Ahora, estos filtros también se van a revisar al inicio de la temporada. Siempre que se revise cualquier elemento, cualquier estructura, al inicio tienen que poner A. Eh, entonces, al inicio de la temporada, se va a revisar que las conexiones eléctricas sigan operativas, que los controles automáticos estén marchando bien, también que hayan niveles aceptables de limpieza y de orden, y finalmente, ¿no?, están los famosos retrolavados. Eh, Sin embargo, sí se ha venido apreciando, ¿no?, que un buen acompañamiento y centrado principalmente a que los productores puedan ir aprendiendo sin la necesidad de discutirles, sin la necesidad de compartirles ya una receta formulada, un alimento preformulado, no tiene el mismo impacto, ¿no? Entonces, durante el periodo de producción, lo que se va a buscar básicamente es eh, que estén funcionando aparentemente o que estén funcionando bien, que retengan la cantidad o los volúmenes o los parámetros que han sido referidos en sus especificaciones técnicas. Igualmente, que cada uno de los tipos de eventos que tenemos pueden asociarse apropiadamente, ¿no? Por ejemplo, los filtros tipo tambor o de grava, los filtros tipo anillos, los filtros tipo malla, ¿no? Cada uno de ellos va a tener su recompensa, va a tener sus atenciones. Hay que recordar que para poder extraer el disco, se tiene que tener en cuenta una serie de medidas apropiadas, ¿no?, para evitar que se pueda, primero, afectar la infraestructura del sistema de riego. Segundo, que se pueda afectar la población madre que está por ahí. Un aspecto importante que van a considerar siempre en el mantenimiento de temporada, índice de transparencia, es el, a qué equivale, a cuánto equivale una libra, ¿no? Mm, bueno, pasamos al siguiente. En cuanto al mantenimiento de las válvulas, a la culminación del ciclo de producción, se recomienda siempre vaciar y dejar abiertas todas las válvulas. Esto con la finalidad de que si lo dejamos cerrado, es bien difícil a veces volverlo a abrir por aspectos de dilatación, contracción de los soles. Un aspecto importante al momento de la limpieza de las válvulas es que traten de dejarlos lo más vertical posible. Mm, en lo que refiere al tablero y el eléctrico y programador, a la culminación, igualmente se procede a la verificación de que el tablero y el programador estén funcionando al 100%, ¿no? Que no hayan dificultades que limiten su funcionalidad. Ahora, al inicio de temporada, se recomienda que se traslade con un especialista en conexiones eléctricas para que él sea quien verifique todos estos aspectos, nos dé las recomendaciones finales y procedamos nosotros a implementar. Un aspecto que debemos de cuidar siempre
es que hay que tener en cuenta que si tenemos un tablero programador, estamos hablando ya de un equipo ya no eléctrico, sino electrónico. Por lo tanto, ese equipo va a requerir ciertas atenciones especiales. Siempre que ustedes vayan a darle mantenimiento a algún componente eléctrico, la recomendación que yo les doy a partir de la experiencia es mejor convoquen a un especialista, por muy simple que sea, porque es bastante probable, hay cierto rango de probabilidad de que requieran algún manejo especial, ¿no? No se olviden que hay varios componentes de los sistemas de riego tecnificado, con alta inclusión de componentes tecnológicos. Hay algunos de estos que conservan parte de la carga eléctrica con la que han funcionado. Y basta que al momento de aperturar le toquemos ligeramente y la descarga la podemos sufrir nosotros, ¿no? Entonces siempre tengan bastante cuidado con este aspecto. Además de eso, en el caso específico del tablero, la revisión tiene que ser mucho más continua, ¿no? Si hablamos de un sistema de riego tecnificado o semi tecnificado con microfiltración, etcétera, y que esté asociado a un esquema de generación de energía, ¿no? Pues ver, ¿no? Entonces, no se olviden que debe de ser un especialista. Luego tenemos el mantenimiento de la tubería. Durante la fase de funcionamiento, durante la temporada de producción, vamos a tratar de ver si hay fugas en la estructura de las tuberías a lo largo de todo el recorrido. De no haber fugas, ¿no? Simplemente ya lo entrega. Si hay fugas, nos lo dejarías para ver si se puede mejorar. Ahora bien, cuando nosotros hagamos nuestra distribución del recurso hídrico, se puede ir caminando, paseando, ¿no? Y ahí podemos soltar estos folletos. Ahora bien, en cuanto al mantenimiento de la tubería en la culminación de la temporada, una vez que se ha culminado esta, no se olviden que tienen que drenar todas las tuberías, principalmente las submatrices y las laterales, terciarias y las laterales, porque las otras son muy pesadas, qué sé yo. Eh, Luego de eso, vamos a proceder a drenar todas las matrices, ¿ya? Para lo cual vamos a abrir todas las válvulas y vamos a estar percatándonos si por alguna de estas hay algún tipo de escurrimiento. En cuanto al inicio de temporada, ¿no? Las tuberías simplemente hay que revisarlas. Una forma de garantizarnos que no hayan ingresado ningún tipo de patógeno, de algún otro elemento que puede generar afectación al proceso productivo y similar, no simplemente lo consideramos en el proceso correspondiente. Durante la temporada, para la limpieza de las tuberías, vamos a recurrir al flushing, ¿no? Al flushing simplemente con agua o si nos hemos percatado que hay algunas acumulaciones de sedimentos, tendrá que ser el flushing con uno de los ácidos, sulfúrico o fosfórico. Con cualquiera de ellos hay que tener bastante cuidado. Y ya se procede conforme habíamos visto cuando hablamos del flushing, ¿no? En cuanto a los emisores,
Este es uno de los componentes de más fácil gestión por sus dimensiones, por su complejidad y también por la disponibilidad de presupuesto, ¿no? En los emisores, a la culminación de la temporada, hay que revisar si hay puntos donde se puede percibir a través del tacto, ¿no? La acumulación de sedimentos. De hacerlo, se procederá a comunicarse con el padre de prueba para que se persone. Al inicio de la temporada, es decir, antes, se va a verificar que todos los componentes de tuberías estén vacíos, ¿no? Para ello, siempre es recomendable que antes del primer riego del siguiente proceso de producción, se desarrolle una especie de ceremonia donde se juega y se suelte el agua, ¿no? Esto se deja correr al menos por unos 15 minutos, 10 minutos, y se espera que en ese proceso de descubrimiento del agua, los elementos que podían estar dentro de la tubería, pequeñas ramas, pequeñas piedras, insectos o lo que sea, van a ser arrastrados simplemente por gravedad hidráulica, van a ser expulsados del predio. ¿No? Ahora, durante la temporada se va a recomendar hacer también el flushing cada 45 o 60 días. Eh, Ahí tengan bastante cuidado, ¿no? Para que eviten que parte de este líquido pueda llegar efectivamente a la plantación y la termine afectando. Me olvidaba, los emisores también son las estructuras de mucha más fácil reparación, cambio, etcétera. Por lo tanto, generalmente cuando ya se hacen los diseños de infraestructura hidráulica, los cálculos de cantidades, etcétera, y como se dice, nos quedamos cortos, recurrimos a un colega para que nos haga un préstamo. Si en tu sistema de riego tecnificado has incorporado un sistema de agro o de fertilización, tendrás que considerar el mantenimiento también del inyector de fertilizante, que para este caso particular no ha citado en estas horas. Pero este inyector de fertilizante tiene que ser mantenido apropiadamente, ¿ya? Tienes que verificar que esté funcionando, que no haya obstaculizaciones dentro de las estructuras del mismo. Y también tienes que ir revisando y recalculando en determinados momentos las cantidades de fertilizantes que vas a emplear. Y por último, ya no, durante la temporada vas a proceder a la limpieza, lavado de cada uno de los tanques. Obviamente teniendo cuidado de verificar que no se vayan a estar generando procesos de acumulación de hongo.